se realizó en el estado Lara un festival dirigido por la gobernación del estado Lara. Ese festival, llamado TOC Festival, otro caso, llamado TOC Festival, hizo un conjunto de contrataciones para artistas nacionales e internacionales que la gobernación, ¿está prestando atención? Sí. Que la gobernación contrató para efecto de esa feria. Primera pregunta, ciudadano gobernador. ¿Esos recursos financieros para el TOC Festival fueron presupuestados para el ejercicio fiscal 2009? Fíjate, lo primero que debo resaltar allí, permítanme, un poco para ir orientando las cosas tal cual como son, de tal manera que no dispersemos y que sepamos exactamente cuándo atenernos a un instrumento legislativo en un área y en la otra. Quiero o me permito leer el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y espero que esto le prestemos atención, señor diputado. El artículo 15 establece lo siguiente: tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente, con personalidad jurídica propia, sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de sus órganos rectores de adscripción y de la Comisión Central de Planificación. El artículo 32 de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública, Jesús Montilla, ex gobernador. La descentralización funcional, estamos hablando de un instituto autónomo, de una corporación, por eso es un ente descentralizado con personalidad jurídica propia, autónomo e independiente, de tal manera que sus decisiones, según lo establece el artículo 32, la descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la competencia y en consecuencia transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión de los servicios correspondientes en la persona jurídica y en las funciones, en los funcionarios o funcionarios del ente descentralizado. Yo quiero dejar claro dos cosas aquí. Yo no es que estoy con esto escurriendo el bulto, señores diputados. O sea que lo de Fundasalud no es responsable. Escuche bien, diputado, yo no he terminado. Usted se está adelantando. Quédese tranquilo. Fíjense bien, yo no estoy escurriendo el bulto, pero como sabemos que aquí debemos venir muy preparados y debemos venir tan preparados para ilustrar y preparar a otros, entonces yo quiero dejar esto claro. Yo vengo a hacer y asumir la defensa de cada una de las instituciones que dependen de mí. Pero yo soy un gobernador que tengo solamente casi 60 entes descentralizados y además tengo aproximadamente 28 órganos adscritos al despacho del gobierno, y usted lo sabe, señor exgobernador. De manera que un gobernador no puede conocer al detalle lo que ocurre en cada uno de esos entes descentralizados. Por eso se le otorga tal autonomía, se les da personalidad jurídica, y en esa descentralización también se descentraliza la responsabilidad que puede asumir frente al Estado. No obstante a ello, yo estoy aquí para responderles a ustedes todas las preguntas, porque hay varios de estos casos que se han planteado que no están directamente en el ámbito competencial directo de un gobernador de Estado. De manera que te vamos a dar todas las interrogantes, las va a responder la licenciada Gisela Gil, quien fuera en su momento la presidenta de la Corporación de Turismo del Estado Lara, y quiero decirle, señor diputado, que no es una feria donde, por cierto, asistía mucha gente a esas ferias que hacíamos en Barquisimeto, porque eran las mejores del país, y a esos festivales, mucha gente que los tenemos retrataditos que hoy no les gustan, hoy, pero les gustaban hace unos años atrás cuando yo era alcalde y en esos primeros festivales de gobernador. Adelante, diputado, le doy la palabra a la señora licenciada. La primera pregunta, licenciada, es que si esos recursos financieros para el TOC Festival fueron presupuestados para el ejercicio fiscal 2009. Buenas tardes.
si fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2009 como parte de toda la Ok, programación. si fueron presupuestados para el ejercicio fiscal 2009, significa que tienen el tiempo suficiente para planificar en función de la ejecución de los recursos financieros para obtener los artistas, tanto nacionales e internacionales, para esa fecha planificada. ¿Ok? Tratación. Ahora yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál fue el mecanismo que se utilizó para la contratación de los artistas extranjeros? ¿Cuál fue el mecanismo? Aló. En primer lugar, yo creo que es importante aclarar, el señor que habló anteriormente, por supuesto, no conoce la materia presupuestaria. Él es un privado, ¿verdad? Cuando él dice a crédito, él no está haciendo la referencia del proceso de contratación que se hizo, ¿ok? Que contaba con una disponibilidad presupuestaria y financiera. Presupuestaria y financiera, y el hecho de que en el proceso de contratación los pagos no se realicen todos de una sola vez, no significa de que no existía la disponibilidad presupuestaria. Se hace la contratación, existía la disponibilidad presupuestaria, por supuesto hay una parte importante de la ejecución de la actividad que dependía de la taquilla, lo que en consecuencia nos impedía hacer la cancelación y que además no lo debíamos hacer, una cancelación anticipada del 100% de la contratación, y por eso es que él refiere como crédito, pero realmente se hizo un contrato que tuvo su proceso de contratación y que tenía la disponibilidad presupuestaria para lo cual se le contrató. Las condiciones del contrato las tienes aquí, diputado. Ok. Las tienes aquí, están consignadas. Este es un contrato, perdóname, este es un contrato, fíjense, que se realiza por una prestación de servicio, señores diputados, una prestación de servicio, un contrato en bolívares, según lo establece la cláusula, si no me equivoco, la cláusula 10, que me voy a permitir leer. Ahora, la forma como contrata, en este caso, la Corporación de Turismo como ente descentralizado con el privado, ajustado a la ley, ¿con qué mecanismo, hermano? Con el mecanismo del concurso, siguiendo lo que establece la ley. Después de eso, la cláusula 10 establece lo siguiente. ¿Dónde están las condiciones? Dice, el costo de la ejecución del presente contrato se conviene por la suma de 18 millones de bolívares, 18.500.000. Incluye el impuesto al valor agregado IVA, según se desprende del presupuesto emitido por JCG Marketing en la fecha 31/8 del 2009 y siguiente. Parágrafo primero. La suma establecida en la cláusula, en esta cláusula, será cancelada por cortulara a la empresa de la forma siguiente, y establece posteriormente un primer pago, un segundo pago, un tercer pago, un cuarto pago, un quinto pago, un sexto pago, porque esas fueron las condiciones que se dieron las partes libremente en moneda nacional. Ahora, la forma como la empresa contrata con los artistas internacionales, ese es un problema de la empresa porque es una relación jurídica distinta a la relación que nosotros tenemos con el particular. Él tiene que responderle a la administración en los términos de las leyes que rigen esta materia en el ámbito de la administración pública. Entonces, se contrataron, y no fueron solamente, hermanos, se contrató artistas internacionales, artistas nacionales, más de 40 artistas de Lara, en la misma proporción, ahí ustedes ven, fíjense, toda esta cantidad de artistas se contrataron allí. Igual como se han contratado en otras ciudades y otros estados del país. O sea, ahora, de la forma como lo hagas, esa es una cuestión que ustedes seguramente recibieron la información directamente del prestador de servicio. Hay un contrato, están los documentos, había la disponibilidad presupuestaria y tú puedes además proyectar del ingreso producto de las entradas y la comercialización, tú proyectas la deuda que has establecido en el contrato. Si yo proyecto a una entrada, por decir algo, que ibas a tener a un grupo, 2 grupos regionales, un grupo, 2 grupos nacionales y 1 o 2 artistas internacionales, y tú vas a pagar 50 bolívares y entonces tú tienes una proyección de que ingresen a ese evento 50.000 personas, tú estimas el ingreso de ese día que forma parte
de los recursos con los cuales tú vas a sufragar el compromiso que asumiste en el contrato, en eso que él llama acrédito, en bolívares. No hay ninguna, pero ninguna duda en cuanto a esto, razón por la cual se consignaron todos los documentos de esta Comisión de Contraloría. Pero, señor gobernador, y quiero que presten atención a lo que voy a decir. Por supuesto que el ciudadano gobernador tiene y debe estar pendiente cómo es el manejo de las contrataciones hasta el final, porque estamos hablando que son fondos públicos. Fondos públicos. ¿Y los responsables en este caso quién es? El ciudadano gobernador y los que administran los recursos para, en este caso particular, en el caso del Talk Festival. Y le digo esto por lo siguiente. Fíjense, ¿cómo se obtuvieron los dólares americanos esa empresa para pagar a los artistas extranjeros? Esa es una pregunta que tú debiste hacérsela a la empresa. Esa es una buena pregunta para hacérsela al prestador de servicios, no a nosotros. Figúrense. El asunto para nosotros es Ok. la garantía y la fianza que esa empresa tiene que darle a la Corporación de Turismo, con lo cual esa fianza es lo que nos da a nosotros la garantía, vamos a decirlo así, de que el evento tiene que cumplirse. Si no responde, ese ente que de alguna manera corre con la responsabilidad ante el incumplimiento del prestador de servicio. Esa es la verdad. Ahora, que nosotros no estamos, pero por supuesto que sí, señor diputado, yo estoy, pero no solamente pendiente de lo que ocurre con la secretaria que tengo al lado del despacho. No, la secretaria pero no los bastante entes, dinero, no secretaria. los entes de Bastante plata. Ya vamos a demostrar. Escuche, los entes descentralizados, repito, hay mucha gente que tiene que leer mucho, instruirse mucho en estas cosas. Los entes descentralizados tienen un tratamiento en la ley que no lo puede desconocer nadie. Además es una ley orgánica que prela sobre otras leyes de carácter especial, de tal manera que nosotros no podemos desconocer eso. Significa, no me respondiste la pregunta, que no sabes cómo se obtuvieron los dólares americanos. La Eso empresa, no es materia ni de un gobernador del estado. No es materia. No es materia Yo te de voy a un demostrar gobernador. cómo es materia. Yo te voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Escúchame, yo te voy a decir una cosa. Te lo voy a demostrar. Lo que tú demuestres no tiene ningún sentido. Eso no es materia en esto de un gobernador de estado. Hermano, revise. El contrato es el que habla por sí solo. Fue las reglas que nos dimos las partes en el marco de las leyes en el ámbito de la administración pública. Lea. Porque por para aquel favor. momento, según Cadivi, y aquí está la información, aquí está un oficio que envía Manuel Barroso Alberto, donde explica cómo estaba el dólar en aquel momento. ¿Y saben a cómo estaba el dólar en aquel momento? A 2.15 estaba el dólar para aquel momento. Y es el dólar que él necesita para contratar a los artistas extranjeros. ¿No es público? Tiene el derecho a la palabra el ciudadano gobernador. Miren, fíjense bien. Primero, para ese momento tenían absoluta legalidad las bolsas, las casas de bolsa. Hermanos, eso es como, por ejemplo, ahorita. ¿Cuánto está el dólar ahorita? En 6 y pico, ¿no es? Dólar formal. Y las operaciones que hace el gobierno, ¿en cuánto las hacen? 14, en 15. ¿O no es así, señor diputado? La subasta. Más allá de eso, hermano, ese mecanismo, además, repito, eso no lo hace la gobernación. Eso era legítimo. El mercado de capitales en las bolsas de valores para ese momento, que no estaba prohibido. Más allá de eso, señor diputado, bueno, habría que preguntar en todo caso cómo hace la alcaldía de Iribarren, cómo hacía el alcalde de Puerto Cabello, que monta también unos bochinches por allá. O sea, lo que digo es, queridos hermanos, que mientras tú actúes dentro de la administración bajo el principio de la legalidad, ajustado a los procedimientos y contrates preservando patrimonialmente los intereses del Estado, eso es absolutamente válido. En primer lugar, diputado, Cadivi no otorga divisas para presentación. Segundo, ¿por qué el Estado habilita un mecanismo a las solicitudes que se realizan de Cadivi de las subastas? Precisamente, Cadivi no atiende la totalidad de los requerimientos y se le da un mecanismo alterno a los privados para a ese recurso de esas divisas. Por esto, como lo hacen a través de un régimen ahorita de las subastas, anteriormente era totalmente legal que se hiciese a través de los bonos y las casas de bolsa. Ese era el equivalente al mecanismo alterno que se manejaba
para aquellas solicitudes que Cadivi no tramita. ¿Ok? Nosotros no tenemos ninguna obligación porque nuestra contratación fue absolutamente en bolívares. Se ofertó en bolívares, se contrató en bolívares y se pagó totalmente en bolívares. Los momentos, bueno, lo decide él, de la manera como lleva sus contrataciones en el exterior. Pero nosotros nos ofertaron, contratamos y pagamos absolutamente en bolívares. Se inició una primera obra de recuperación de la infraestructura. Pon la primera lámina. La primerita lámina que teníamos, Jesús. Poco para orientar. La primera. Ok. Pon la fotografía de cómo, así, lo que ustedes ven allí fue como nosotros recibimos, señores diputados, las instalaciones de la antigua sede de Niños Cantores. Ahora, espérate un momentico. Eso no podía iniciarse sobre ese inmueble un proyecto integral si previamente no poníamos a tono lo que habíamos recibido. O sea, allí habían desvalijado baños, cables, todos los aparatos de todo lo que había allí. El primer contrato de estos 3.000 millones era para adecuar, para poder posteriormente iniciar la ejecución del segundo contrato. Que el segundo contrato necesariamente tenía que hacerse por etapas. Una vez que se hiciera el contrato por etapas, entonces nosotros podíamos darle cumplimiento al decreto de expropiación que se había hecho en la gestión anterior. Si no me equivoco, esto se expropió en el año 2005 y nosotros iniciamos la recuperación en el año 2009. Ustedes entenderán, eso es como una casa, pues si la casa está desvalijada, primero la tienes que poner a tono. Para poder iniciar un proyecto que incluya además de gastos importantes en partidas, habida cuenta de los cómputos métricos, de todos los presupuestos actualizados por la misma situación de crecimiento inflacionario por los tiempos en que estuvo paralizada la obra. De tal manera que el primer contrato es solamente recuperación. No van a conseguir por ninguna parte que es un contrato con 3.000 millones para terminar ese edificio. Eso es mentira. Recuperación de la obra, así lo establece en cualquiera de los documentos, incluso en el documento que se envía al Consejo Legislativo, solicitando el crédito adicional para que los recursos sean incorporados al presupuesto. ¿Cuándo estaba previsto entregarle la obra a la Universidad Bolivariana? No se tenía fecha prevista de entrega de obra a la Universidad Bolivariana. Era un hecho prácticamente impredecible. No se tenía previsto entregar la obra en el corto plazo, señores diputados. Para poder anunciar una fecha de entrega de obras, entonces tú tienes que hacer unas inversiones, tienes que hacer estimaciones en el presupuesto, tienes además que levantar el proyecto general que implica, en aquel momento implicaba una inversión por el orden de los 15 millardos de bolívares, que seguramente hoy para recuperarla se requiere una inversión superior a los 50, 60 mil millones de bolívares. De paso, debo decir lo siguiente, que en el decreto de expropiación a una institución de la iglesia, ese bien inmueble forma parte del patrimonio del gobierno o del pueblo de Lara, administrado por el gobierno del pueblo de Lara. Ese bien, una vez que haya el traslado de la propiedad, la asignación de la propiedad a otra institución, llámese como se llame la institución, a partir de ese momento sale del ámbito de la administración del gobierno regional. Tal cual lo que está sucediendo con la Flor de Venezuela. Esa es propiedad del gobierno regional, y no que me estoy yendo por otra cosa, pero simplemente pongo el ejemplo de eso, y señor diputado, usted lo conoce bien, y lo debe conocer muy bien Julio, que así como NSTV, el caso de la edificación del CRAN en la parte alta de Manzano, también es patrimonio, o sea, es una propiedad del gobierno regional, o sea, es una propiedad, patrimonio del Estado de Lara. Si el decreto de expropiación contenido en una ejecución a 2 niveles, 7 millones
para pagárselo a la Arquidiócesis de Maracaibo, y en un acuerdo convenido entre el gobernador para aquel entonces, el comandante revolucionario Luis Reyes, y la Arquidiócesis de Maracaibo, un acuerdo amigable, se hizo la transacción por los 7 millones. Y el decreto de expropiación establece claramente que la erogación que hace el gobierno de esos 7 en una primera parte y unos 3 de adecuación en una segunda parte para que funcione la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué motivó al gobernador entregárselo a la Policía del Estado? Primero, hay que decir lo siguiente: en ninguna parte hubo la previsión presupuestaria de los tales 7 millardos. Eso no existe, señor diputado. Si lo hubiese hecho, o los 3 millardos del gobierno anterior, tuvo 4 largos años para ejecutarlo. No, si se ejecutó. Reyes le pagó los 7 millardos. No, los 7 millardos. Digo, Eso. la obra de inversión, por Los supuesto. 3. No, por supuesto que lo pagó. Lo pagó 7. Con eso se materializó el acuerdo, Claro. la transacción, que fue lo que puso punto final al decreto de expropiación que emitiera el gobierno regional. Ahora, los recursos a los que se refiere usted, señor diputado Pedro Carreño. No, no me refiero a recursos. No. ¿Qué a los 3 millardos. Ya ¿Qué te lo voy motivó ya te lo voy a que el gobernador explicar. le entregara A la los sede 3 millardos. Ya te lo voy a explicar. que era para la Universidad Ya Bolivariana, te- a la ya te lo voy a Policía del explicar, Estado? Ya te lo voy a explicar. Entonces, los 3 millardos, queridos amigos, no existieron en la gestión anterior. Repito, desde el 2005 llegamos al 2009, y es cuando llegamos a la gobernación nosotros en el 2009 que sí aprobamos recursos para iniciar la recuperación de la sede. De tal manera que eso no se le entregó ni a la policía, ni se le entregó a nadie, porque no consta en ningún documento de carácter administrativo que eso se haya asignado a una institución distinta al control administrativo que tiene la gobernación, de tal manera que no se le dio un destino distinto al que planteaba el decreto de expropiación. El día de hoy, esta subcomisión ha estado con la interpelación del ciudadano Gary Falcón. Se le instruye la comisión técnica. Tenemos suficientes elementos de comisión para la elaboración del informe final, aun cuando continúan las investigaciones con el resto de los expedientes, por supuesto, para ir sustanciando cada uno de esos expedientes, y posteriormente sobre la marcha se le va informando tanto al pueblo de Venezuela como al ciudadano Falcón con relación a la resulta de este informe final. Mira, lo primero que nosotros debemos destacar es que la comisión, creo la comisión, yo creo que el propio diputado Pedro Carreño no tienen el debido conocimiento de las actividades, ni de los elementos, ni los argumentos que puedan rebatir lo que nosotros hemos venido a decir acá. Seguimos insistiendo, no permiten ver el expediente, traen casos nuevos, son desorganizados, no tienen de verdad ningún elemento, porque no se han formado en los expedientes para poder entender cada caso que nosotros hemos presentado, que echa por tierra cada una de las pretensiones que hacen los señores representantes del Partido Socialista Unido de Gobierno acá en la Comisión de Contraloría, y por eso le dijimos al final de cuentas, fíjate, íbamos a revisar yo no sé cuántos casos, y empiezan a sacar casos como que si debajo de la manga, empiezan a decir cosas que no tienen sentido con la realidad. Ustedes lo vivieron aquí. Todos los que están aquí vieron que lo que hay allí es improvisación, falta de conocimiento. Lo que se ve claramente que lo que se constituye aquí es una evidente persecución política, y ello no permite que nosotros podamos de verdad avanzar en cada uno de los casos, que por cierto no los hemos recibido en su totalidad. Y a la final, fíjate, termina la sesión, no hay informe, nadie puede revisar el expediente, no existen informes preliminares. Lo último fue decirles, bueno, si ustedes tienen, el objetivo es declarar la responsabilidad política, háganlo. Pero no pierdan tiempo ellos, ni hagan perder tiempo a quien está trabajando en su entidad, en su estado. Hoy estuvimos aquí desde las 1:30 de la tarde, son casi las 7:30 de la noche. En esas horas que hemos podido aprovechar para resolver problemas de Lara,
mientras se están tomando desde el Ejecutivo Nacional también otras decisiones para desconocer la legitimidad y las competencias del gobierno regional, aquí hemos venido prácticamente, en mi criterio, a perder el tiempo. Los diputados, el diputado Pedro Carreño prácticamente se vuelve una ensalada, no sabe lo que dice. Les hemos hecho todas las observaciones, incluso a los asesores, cuestiones de carácter jurídico que no las manejan. Comienzan en un caso y terminan hablando en 4 cosas más que no tienen que ver con el caso principal. Esto es producto de la improvisación, no hay expedientes porque no los conocemos, no existen informes preliminares, se violentan derechos, garantías, se dice cualquier cantidad de cosas no ajustadas a la realidad, a la verdad de los hechos. Hemos pedido incluso que en el caso de una obra de infraestructura se designe una comisión técnica integrada por ingenieros del Colegio de Ingenieros de Venezuela, por ingenieros de la propia Contraloría General de la República, de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y también de la Gobernación del Estado, porque algunas veces prevalece una inspección que se hace con un tribunal de municipio, con un fotógrafo sin expertos, sin que eso se constituya en una verdadera experticia, y eso lo traen como un hecho relevante. Y empiezan, además, te mandan una cuestión por escrito y empiezan a sacar cosas aquí como de un sombrero de mago. O sea, eso no puede ser, eso es un irrespeto al pueblo de Venezuela, pero también es un irrespeto a mi condición de gobernador como representante del pueblo de Lara. O sea, esto que vemos acá, cada vez que nos citan, es simplemente una acción recurrente de esta comisión, especialmente del diputado Pedro Carreño y del diputado Eric Mago, de desconocer incluso la ley de comparecencia y el propio reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional, lo desconocen. O sea, tú no puedes traer ni siquiera hechos nuevos, para eso existe una notificación. Tú tienes que respetar lo que se establece allí en las leyes, pero también lo que establece la Constitución, el derecho a la defensa. ¿Cómo tú puedes levantar yo no sé cuántos expedientes y no permites que tú puedas revisar lo que cursa en esos expedientes? Entonces nosotros le hemos dicho, tomen su decisión. En la Asamblea toda la gente sabe que esto no es más que parte de la retaliación política que se sigue contra nosotros, simplemente porque le seguimos haciendo críticas y las vamos a seguir haciendo, porque pensamos que el país puede ser distinto, que lo que está ocurriendo en el país es producto de estas improvisaciones, que hay mucha gente que pretende por la vía de la mentira, de la manipulación y del chantaje, establecer juicios de valor para tratar de perseguir, de amedrentar, repito, de chantajear, y así querer construir sobre la base de mentira verdades. Entonces nosotros tenemos que necesariamente, no solo como ciudadanos, como gobernador de Estado, repudiar todo esto. Cada vez que ellos quieran que yo venga para acá, vengo. Hoy, como lo hicimos también en el Ministerio Público. Fueron a Lara a hablar del caso Trasbarca. Le dijimos, si quieren conseguir responsables de Trasbarca, vean hacia los lados. Consignamos allí los documentos, los videos, pero por Dios, ¿hasta cuándo se le va a pretender echar la culpa a los demás de las carencias, de las incompetencias y de la falta de responsabilidad de gente que tiene que obrar en función del pueblo, en función de la Constitución y en función de las leyes? Gobernador, ¿cuántos casos ya los están acusando ya hoy? No sé. Eran 5. Hoy sacaron unos casos allí que uno ni los conoce. O sea, cosas que de repente la sacan de la manga de la camisa, una cosa irrespetuosa, sin ningún sentido. Pregunten, ojalá y los asesores que estuvieron allí hagan el papel que les corresponde. Que los asesoren, no están preparados, no saben lo que están haciendo.